Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Gracias por participar. Nosotros otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Las aguas que corren por aquí son las del río Alexander en el centro del país. Y amigos, mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la segunda porción del último libro Dvarim, Deuteronomio, llamada Baet Hanan, nosotros vamos a hacer un recorrido por aquí y vamos a repasar el rezo, la plegaria más importante para el judaísmo que está sacada de esta porción. ¿Por qué se llama Baet Hanan? Porque la porción comienza diciendo Baet Hanan el Adonai Baet Ahí Leemor. Yo le rogué, decía Moshe, a Dios en esos tiempos diciéndole, y sigue, y sigue, y sigue. Cuando nosotros hablamos del rezo, Shema Israel, oye Israel, el rezo comienza así, nos tapamos los ojos y decimos lo siguiente: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Para luego decir en silencio, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Luego la plegaria sigue, Be'a Afta. Las plegarias son todas con canciones. Et Adonai Elohecha, Bechol Levavcha, Uchol Nafshecha, Uchol Meodecha. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ושופך וקומך והיו לטוטפות בין עיניך. Y antes dice Ukshartem leot al yadeja, veayú le totafot beneneja, refiriéndose a los tefilín. No voy a decir toda la plegaria, amigos, voy a dejar lo que resta para el final. Vamos a empezar a caminar por este sendero y hablar sobre esta, la plegaria más importante que nosotros recitamos apenas nos levantamos y cuando nos vamos a dormir. Empecemos, amigos. Bueno amigos, acá con estas aguas del río Alexander que desembocan en el mar Mediterráneo, les empiezo a contar de que cada grupo humano tiene un lema que expresa su razón de ser y su valor máximo. ¿Cuál es el lema del judaísmo? Es indiscutible que la expresión máxima y más ubicada de la fe judía es el versículo que aparece en la lectura bíblica de esta porción Baet Hanan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El judío practicante lo pronuncia por lo menos 2 veces cada día. Una vez a la mañana apenas se levanta y la segunda vez en la noche antes de dormirse. Dicha proclamación está escrita en las mezuzot que fijamos en los marcos de nuestras puertas, aquellas jambas, y está escrita en los tefilín, en la filacteria que colocamos en nuestro brazo y cabeza. Está entre las últimas palabras que uno pronuncia no solo antes de irse a dormir cada noche, sino también antes de irse de este mundo. Esa fue la frase que dijo el espía Eli Cohen antes de ser ahorcado, o la paracaidista Hannah Senes antes de ser fusilada. Eli Cohen, les cuento, es reconocido como uno de los más exitosos espías de los tiempos modernos. Contribuyó a actividades pro-israelíes desde Siria. Cohen se ganó la confianza de varios militares sirios y oficiales del gobierno y envió mensajes de inteligencia a Israel por radio, cartas secretas y hasta ocasionalmente visitando Israel en persona. Al final fue atrapado y colgado en la horca de la plaza central de Damasco. Nadie pudo asegurar hasta el último momento que era judío, hasta que el verdugo escuchó de su boca Shema Israel antes de matarlo. Hannah Senes fue una integrante de la resistencia judía contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella fue una de las 37 judíos que vivieron en el mandato británico de Palestina, que fueron entrenados por el ejército británico para lanzarse en paracaídas sobre Yugoslavia para salvar a los judíos de Hungría, quienes estaban a punto de ser deportados al campo de concentración de Auschwitz. Senes fue detenida en la frontera húngara, llevada a prisión y torturada. A pesar de eso, se negó a revelar detalles de su misión, por lo que finalmente fue sometida a juicio y ejecutada por fusilamiento. ¿Saben lo que dijo antes de morir? Shema Israel. Amigos, veamos qué quiere decir y por qué es tan significativa esta plegaria. La carta fundacional del pueblo judío, la Torá, se basa precisamente en este valor.
reconocer a Dios como creador del mundo y vivir en consonancia con su voluntad. Vivimos hoy en una sociedad que ve la fe en Dios con ojos bastante cínicos, incluso acá en Israel. Lo ven más como un escape de la realidad que como una percepción más profunda de la realidad. Muchas veces se suele escuchar la frase: mira cuánto daño se ha hecho en nombre de Dios. Amigos, y hay que reconocer, creer en Dios o invocar un valor bíblico no es muy políticamente correcto hoy en día, que digamos. No vende, se podría decir. Y este es un desafío que los judíos lo conocemos muy bien. Lo tuvimos que enfrentar desde que éramos hebreos, desde que nuestro patriarca Abraham apareció en escena en Ur Kasdim hace unos 3.800 años. Sus ideas fueron muy políticamente incorrectas. Y es por esa razón que se llamaba Abraham Aivri, el hebreo, ya que Eiver quiere decir orilla. Y mientras todo el mundo estaba de un lado, el del politeísmo, Abraham estaba solo del otro lado, el del monoteísmo. No ser políticamente correcto parece ser parte de nuestra herencia milenaria. ¿Qué es lo que el Shema Israel realmente proclama y por qué es tan importante, me pregunto? Lejos de ser una superstición de los debiluchos o los de los intelectualmente desafiados, la proclamación de la existencia de un Dios único es una afirmación de una realidad que cada vez se va afirmando más por medio de la propia ciencia. ¿Verdad, amigos? La esencia de la proclamación del Shema Israel no es simplemente que hay un único Dios, sino que en realidad hay una sola existencia. Todo lo que vemos es nada más que una manifestación visible y limitada de una y la misma energía infinita que nosotros solemos denominar Dios. Y es por eso que la proclamación no dice que Dios es único, sino que Dios es uno. Todo lo que parece existir es nada más que una manifestación de ese mismo uno, todo abarcador. A medida que la ciencia va avanzando, va descubriendo que la realidad es más profunda, es verdad, más complicada y unida de lo que parece. Con el descubrimiento de los átomos y partículas subatómicas, por ejemplo, aprendimos que el mundo, por más que parece sólido al tacto, en realidad consiste mayoritariamente de campos de energía que son invisibles. Con la teoría de la mecánica cuántica, logramos una percepción de unión universal que parece ser más una cuestión de fe que de ciencia, es verdad. Y yo, quiero reconocer, no soy experto en el tema, pero de lo poco que he leído al respecto, me da la sensación de que la ciencia va en dirección de afirmar lo que proclamamos durante milenios en el Shema Israel, que todo es parte del mismo uno. Amigos, hablemos de los tefilín. La filacteria, uno de los preceptos más emblemáticos del judaísmo. De hecho, el judío celebra la transición de su niñez a su adultez, colocándose los tefilín por primera vez y a partir de ahí diariamente, a los 13 años. Los tefilín contienen 4 párrafos de la Torá que hablan de la unidad de Dios, su providencia y nuestro deber de servirlo. Uno de los 4 párrafos que los tefilín contiene es justamente el que comienza con el versículo de Shema Israel. En dichos párrafos dice que debemos atarlos como señal sobre el brazo y sobre la cabeza, como les decía al principio en la oración matutina. El motivo por el cual lo colocamos sobre el brazo, a la altura del corazón y la cabeza, es para ayudarnos a canalizar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones hacia el servicio de Dios. Colocamos los tefilín primero sobre el brazo y luego sobre la cabeza para reafirmar la proclamación histórica que hicimos cuando Dios nos ofreció la Torá, que habíamos dicho, Naaseh benishma, haremos y entenderemos. O sea, asumimos el compromiso de cumplir con los mandamientos divinos aún antes de entenderlos. Según el Talmud, colocarse los tefilín tiene el poder especial de imponer terror en los enemigos de Israel. Y es por eso que, previo a la guerra de los 6 días, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch inició su famosa campaña de tefilín, llamando a todos los hombres judíos del mundo a colocarse los tefilín para así fortificar las defensas de nuestro pueblo en todas partes, especialmente la de nuestros hermanos y hermanas que viven en esta tierra de Israel, había dicho el Rebbe. ¿Qué tiene que ver la colocación de la filacteria en cualquier lugar del mundo con la protección de nuestros hermanos en Israel? Se preguntan. Bueno, yo quiero explicar de que todo el pueblo judío, según nosotros creemos, compone un organismo espiritual. Estamos todos entrelazados e interdependientes. Somos como órganos de un mismo cuerpo.
cuando se inyecta un medicamento en una parte del cuerpo, nos afecta a todos, a todo el cuerpo, y ayuda a la parte que más lo necesita. Y si hablamos de la mezuzá, para terminar, la jamba de los marcos de las puertas, les quiero contar de que otro de los preceptos muy visibles del judaísmo, la mezuzá, también tiene su origen en la lectura Ekev y Vaet Hanan, esta de esta semana. La Torá nos encomienda que escribamos 2 párrafos de la Torá y que los coloquemos en los marcos de nuestras puertas. En dichos párrafos habla de la unidad de Dios, el Shema Israel, de nuestro deber de servirlo y sí, de sus consecuencias. Nuestros sabios explican que la mezuzá tiene la propiedad de proteger a los habitantes de la casa tanto mientras estén adentro como afuera de ella. La mezuzá, amigos, no funciona como un amuleto. Es el mérito del cumplimiento del precepto divino lo que genera dicha protección. Y amigos, al principio les dije la primera parte del rezo, ¿verdad? Voy a terminar el video arriba del puente con lo que sigue hasta el final. Así termina el rezo de Shema Israel y se los voy a decir completo. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיו אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירוסך ויצריך. ונתתי עשב בשדיך ולבהמתך ואכלת ושבעת. ישמרו לכם פן יפתח לבבכם ושרתם ואהבתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, בחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר באדמה, לא ייתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכמך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה להם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני Adonai Elohechem. Amén, amigos. Si es que les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Buena semana para todos.